Amados, los invito a la carta de los Efesios capítulo 1 en esta mañana. Efesios capítulo 1. Padre, gracias por convocarnos en esta mañana, gracias por acercarnos a ti, gracias Señor por un tiempo precioso de alabanza, de exaltarte a ti, de no mirar a nosotros sino mirar a ti, de no pensar en otros sino en ti, de no, Señor, considerar y llenarnos y elevar, exaltar y glorificarte a ti sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Es ciertamente para eso que fuimos creados, para ti, Señor, para ser tuyos. Y causa de Jesucristo, Señor, en esta mañana muchos aquí en este santuario, los que oyen, tienen esta vida eterna, son hijos legítimos de Dios. Y por eso te damos gloria y honra, Padre. Y pedimos por aquellos que todavía están por entrar, por creer, por rendir sus vidas delante de ti, que tú también operes en ellos también, no solamente alcanzarlos, Señor, pero que ellos entren a esta plena vida, Señor, dejando atrás una vida antigua. Salva, alcanza. Y en esta mañana, Padre, opera en nuestras vidas, ayúdanos a oír tu palabra, porque ciertamente la fe viene por el oír por tu palabra, oh Dios. Ayúdanos a oír y que cobre en nosotros, Señor, fuerzas, ánimo y fe para que podamos vivir para ti como tú deseas. En el nombre de Cristo, Señor, pedimos esto. Amén. Amén. Nuevamente, bienvenidos, hermanos. Qué bueno estar juntos esta mañana. Amén. Y cuando digo juntos, estoy diciendo juntos en el Señor. Quiero comenzar diciendo que cuando tú amas a algo o a alguien, tú tienes interés en el bienestar de esa vida. Ahora, yo sé que estoy hablando más que todo a padres que entienden esto, porque cuando tú eres joven, aunque lo captas y lo entiendes lógicamente, quizás no lo has experimentado al nivel que se experimenta. Padres, ¿no es cierto que nos preocupamos por los jóvenes, los hijos nuestros? Aun cuando tienen mayor edad, la preocupación no es como si se escapa o si desaparece, pero la razón es obvia y es simple. Y principalmente esto, que deseamos que ellos vean lo que no ven, que entiendan lo que no entienden, que capten lo que no captan. Porque como adultos, como vida con experiencia, podemos ver más allá de lo que ellos quizás pueden ver. Es un asunto de experiencia, de más tiempo en la tierra, quizás de sabiduría. Para creyentes, quizás muchas veces no solamente esas cosas naturales, pero visión espiritual, de ver lo que otros no ven y desear, Señor, dales a ellos la capacidad de ver y entender esto que necesitan. Así que esto es una realidad, ¿no? No es fantasía, es algo verdadero. Y cuando tú lees el libro de Efesios en particular, pero en esta mañana vamos a estar en el primer capítulo, tú vas a ver que este es el corazón de este capítulo. El corazón de esto tiene el sentido de que si tan solo tuvieran visión de lo que Dios ha determinado para con todos ellos, si tan solo tuvieran un mejor conocimiento de Él, del Señor, la súplica que gotea de este capítulo es increíble. Si tan solo pudiésemos nosotros, amados, captar el contenido de este primer capítulo, nuestras vidas no pudieran ser igual. Imposible. Viviríamos vidas, hermanos, plenas, llenas, seguras, vidas con propósito, conscientes de aquello que Dios ha hecho, de aquello que Dios está haciendo y de aquel que llena todas las cosas, que llena todo en todos, Jesucristo. Tuviéramos capacidades que no tenemos y solamente Dios puede abrir los ojos, amén. No estoy hablando de ser creyente ahora en este momento. Creyentes también necesitan que sus ojos sean abiertos. ¿No? Yo soy hijo legítimo de mi padre, pero yo tuve que crecer para aprender y ver muchas cosas que no entendía y no veía. Yo me acuerdo cuando algunas veces mi padre terrenal me dijo, amado, quisieras que tú vieras. Y batallaba con que yo entendiera algo. Y como joven, yo, sí, papi, yo creo que sé, yo creo que entiendo lo que me estás tratando de decir. Pero no fue hasta años después que empecé a captar lo que me se estaba comunicando. Yo era no rebelde, yo me sometía a mis padres y
Por su gracia aprendí mucho de ellos. Pero hermanos, no es por ser sumiso, no es por oír, no es por obedecer que nuestros ojos son abiertos. Dios tiene que hacer esto, más y más. Y todos nosotros, no importa a qué nivel nos encontremos, Dios, hay mucho más de Él todavía que no hemos visto, amén. Mucho más de Él que necesitamos. Y este capítulo, en Efesios capítulo 1, nos llama a esto. Es una oración, una porción de esto específicamente con respecto a esto. Así que aquí en el comienzo yo le pido al Señor que Él derrame de su Santo Espíritu sobre todos nosotros en esta mañana, en este día, con el propósito que entendamos lo que es certísimamente cierto y predeterminado para todo aquel que cree en Él. Que Dios nos muestre lo que Él es y lo que Él ha hecho en una manera nueva, fresca y mayor. Que veamos, es mi oración, que podamos contemplar y entender lo que Él ya ha cumplido para todos nosotros. Que podamos verlo y decir, de veras que hay algo grande en nuestro Dios. Lo cantábamos hoy, ¿no? Jesucristo basta. Pero ¿cuánto hemos visto y entendido de aquel que cumple todo, que llena todo, que es mejor y mayor que todas las cosas? Y que este entendimiento que Dios nos pueda dar a través de su palabra en esta mañana, de lo alto, de quien Él es, sature, ¿no?, mentes y corazones aquí en este lugar. Y nos entregue conciencia y propósito, elevando nuestra mirada y enfocándonos en aquello que Dios está haciendo. ¿Tú sabes que Dios está operando en esta mañana aquí mismo? ¿Tú sabes que Dios está aquí presente en esta hora mismo? Que Dios no está ausente cuando tú estás enfrentando una situación o que estás solo, cuando estás en el trabajo, cuando no estás pensando, considerándolo a Él. Él está obrando ahora mismo. Que Dios nos ayude en esta mañana, que nuestros ojos sean elevados, nuestro entendimiento capte y podamos ser enfocados en aquello que Dios está haciendo. Y lo hace aquí y lo dice aquí en las Escrituras para alabanza de la gloria de su gracia. De eso vamos a hablar un poquitico en esta mañana. Algo repetido 3 veces en este capítulo. Así que yo le pido a Dios aquí que Dios nos ayude. Amén. Quiero orar contigo en esta mañana antes de comenzar. Que Dios nos ayude, que Dios nos enseñe. Que Dios nos dirige por la misma mano y a ver cómo Él ha obrado y cumplido lo que estamos viendo en esta mañana, su gran plan maestro para con todos nosotros que creemos en Él. Un plan en Cristo. Oremos juntos. Padre, yo te pido en este momento solemne delante de ti, que nosotros por tu gracia y tu mandato apartamos para estar delante de ti como congregación en este día de reposo, el domingo, donde, Señor, tú nos has enseñado a ciertamente darte a ti este tiempo en particular, este día, que sea, Señor, notorio tú en todo ello. Y sí, ciertamente tú estás en todas nuestras vidas, no es solamente un día, pero ciertamente esto, como tú reposaste, nosotros hoy reposamos en ti y pedimos, Señor, que tú puedas reinvigorarnos, refortalecernos, darnos vitalidad espiritual, que podamos ser fortalecidos en el hombre interior, que podamos ver y ser, Señor, satisfechos en todo lo que tú dices y haces. Así que atráenos, Señor, y háblanos y enséñanos a cada persona que oye, Señor, que recibe en esta mañana, que tú hagas una obra especial, como aquí en este capítulo vemos que el apóstol Pablo ora. Esto pedimos juntos en esta hora, Padre. Para tu gloria y tu honra lo pedimos. Amén. Bueno, lo que vamos a hacer es leer este capítulo juntos, de Efesios, y vamos a permanecer en las declaraciones que están aquí, deseando que Dios, por su amor y misericordia, nos ilumine para que en ver y en entender seamos llenos de este conocimiento. Es lo que dice este capítulo, y vivamos para Dios con esta visión y propósito. Si estás en el primer capítulo de Efesios, quiero darle un poquitico de conciencia de lo que vamos a estar leyendo aquí. El primer capítulo de Efesios tiene la oración sentence,
más grande de toda la Biblia. Comienza en el versículo 3, termina en el versículo 14. No hay ningún punto ahí. De entrada a salida es la oración más larga de toda la Biblia. The longest sentence in the Bible. Y en ella Pablo alaba a Dios Padre por las cosas maravillosas que Él ha hecho a través de Jesucristo. Y desde la eternidad pasada, nos enseña este capítulo, el Padre, Dios, ha planeado bendecir a aquellos que Él ha elegido, a un pueblo escogido para sí, que comenzó desde antigüedad, y vemos su realidad y su obra en nuestras vidas. Con el primero de estos llamados, Abraham, el padre de la fe, vemos como Dios consecutivamente ha añadido a esa familia, y ahora en estos últimos días ha revelado que no solamente para un pueblo, sino para todos los pueblos. Así que a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptado en la familia de Dios. Ahora a través de Jesús, nosotros descubrimos que la mente de Dios ha traído bendición a todos nosotros. Ha ejecutado un plan maestro de salvar de toda la faz de la tierra. Su muerte, la muerte de Jesús, cubre todos y los peores de nuestros pecados y fracasos. Y en Él nosotros, que hemos creído, podemos encontrar la gracia de Dios, que Él inmerecidamente para nosotros nos da aquello que nosotros no podíamos ni concebir, menos recibir. Y de hecho, amados, esta gracia ha abierto como una puerta amplia que no se puede cerrar hasta que Él la cierre, una completamente nueva vida y nuevo entender de todo lo que Dios ha hecho. Porque nos revela no lo que Dios ha hecho hace 2000 años o lo que está haciendo ahora, pero revela todo el plan de Dios de principio hasta fin, no solamente qué ha hecho, cómo lo ha hecho, por qué lo ha hecho, con quién lo ha hecho, ¿y qué logrará en hacerlo? Nos dice este capítulo algo increíble. Es lo que vamos a ver en estos momentos. Pablo dice que el propósito de Dios es reunir todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, bajo Cristo. Es el versículo 10, que lo entraremos a ver en unos momentos. En otras palabras, amados, el plan de Dios, ¿verdad que Dios es el único cuyo plan se va a efectuar con seguridad? No sé cuál plan tienes tú o yo, pero el plan de Él se traerá a cumplimiento. Y ciertamente el plan de Dios siempre fue tener una gran familia de seres restaurados y unificados en Jesucristo. Que Dios nos permita en esta mañana leerlo, ver esto. Que nos abra los ojos. Y el propósito divino se encuentra en este pasaje en formas especiales. Así que este libro básicamente, este capítulo básicamente tiene un estilo como poético, ¿no? Tiene un estilo como por decir, que elabora las cosas de una forma hermosa, ilustrativa. Pablo, un buen judío, usa el estilo poémico judaico, hablando de que Jesús, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo juntos han hecho una obra gloriosa, ¿no? Y revelada históricamente a través del Evangelio, las buenas nuevas que salvan. Empezamos en el primer versículo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. No voy a lograr mucho en los detalles aquí, en este saludo. A los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, dirigido al pueblo de Dios directamente, y en particular habla de los fieles, que ellos vean, entiendan. ¿Qué dice? Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Su salutación, su introducción, hermosa. Esta ha sido la voluntad de Dios, que Pablo sea un apóstol, que Pablo sea usado para traer a nosotros la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, entre otros apóstoles. Y él pide que Dios nos dé gracia y paz de parte no de Pablo, sino de Dios, el Padre y del Hijo Jesucristo.
Y entonces comienza una serie, empezando en el versículo 3 adelante. Esta es la oración larga, que es la bendición que Dios ha dado a los escogidos. Aquí contesta qué hizo Dios, con qué lo hizo, dónde lo hizo, por quién lo hizo, cuándo lo hizo. Vamos a ver esto respuesto aquí en este pasaje. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Oigan esto, bendito el que nos ha bendecido. ¿Verdad que esto es hermoso? Te digo, es poémico, es una linda elaboración. El que ha bendecido, bendito sea su nombre. Hay agradecimiento, hay reconocimiento de nuestro Señor. ¿No? ¿Con qué nos ha bendecido? Con toda bendición espiritual. ¿Dónde nos ha bendecido? En los lugares celestiales. Estoy leyendo el versículo 3 todavía. ¿En quién ha hecho esto? En Cristo. ¿Cómo ha hecho esto? Según nos escogió en Él, en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¡Wow! En una elaboración sabemos que Dios hizo, nos escogió, bendiciéndonos. ¿Cómo? A través de Jesucristo. ¿Dónde? ¿No? ¿En qué lugar? Nos ha bendecido en lugares celestiales. ¿Y cuándo? No ayer o hoy o cuando tú naciste o cuando tú mueras. Desde antes de la fundación del mundo. Créanlo o no, esta es la verdad. Que Dios no esperó a bendecirte cuando tú naciste. O en ningún otro momento. Es desde antes de que todo había sido creado. Antes de la fundación del mundo había determinado bendecirnos. Aquellos que creemos. ¿Para qué lo hizo? Lo dice ahí en el versículo 4. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Eso ya habla de propósito. En amor nos predestinó. La palabra predestinación para muchos es una problemática porque no pueden ver más allá. Es como el joven que no tiene visión para ver. Que Dios nos dé visión para entender que Dios predeterminó todas las cosas. Y por supuesto, es tan soberano que aún las cosas que tú no ves ni entiendes, Él también las ha predeterminado. Él tiene todo bajo orden. Las cosas peores que tú puedas pensar o imaginarte, o las cosas mejores, todo ha sido diseñado por Dios con un propósito. Que un día lo veremos y le glorificaremos eternamente para siempre. Porque Él predestinó. En amor a nosotros en particular nos predestinó. ¿Con qué? ¿Cuál era para adopción como hijos legítimos de Dios? Para sí. ¿Para quién? Hijos de Dios. Mediante Jesucristo. Lo hizo para que nosotros pudiéramos ser suyos. Legítimamente. No creación solamente, pero hijos de naturaleza divina de Dios. ¿Por qué lo hizo? Culminando en el versículo 5. Conforme al beneplácito de su voluntad. Le plació a Dios hacerlo. ¿Quieres preguntarte por qué Dios ha hecho lo que ha hecho? Porque a Él le place así. ¿No? El placer tuyo, los deseos tuyos, el placer mío, mis deseos, hermanos, pueden ser muy destructivos y dañinos, pero el de Dios perfecto. Y el placer de Dios, el deseo de Dios, el beneplácito de su voluntad perfecto. Bendecirte. Bendito aquel que nos ha bendecido con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero si lo ha hecho, ¿cuál es el propósito de haber hecho esto? De hacernos nosotros hijos legítimos de Dios. Lo dice en el versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Que Él sea alabado. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para que Él sea alabado. Porque su gracia es gloriosa. Nosotros somos los únicos en la faz de todo lo que ha sido creado por Dios, que vamos a conocer y poder alabar a Dios y reconocer a Dios y exaltar a Dios por una cosa, y es que Él ha tenido gracia para con nosotros. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Él nos ha librado de todo pecado? Sí. Esto no es simple, esto es glorioso. No hay nadie como Él. Para alabanza de la gloria de su gracia, estoy en el versículo 6,
que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Por supuesto, yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, que prefiero. La Reina Valera, que quizás es la que tú estás usando, dice, con lo cual nos hizo aceptados en el amado, ¿no? Esa gracia de Dios, es por su gracia que nosotros hemos recibido lo que no podíamos recibir de ninguna otra manera. Él los escogió con propósito. Y por supuesto, el versículo nos dice a lo menos 3 propósitos. Se los cito rápidamente. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Segundo, para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Y tercero, para alabanza de la gloria de su gracia. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para adopción como hijos legítimos de Dios. Y para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, resumido, para ser santos, para ser hijos y para su alabanza. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Tú sabes qué lindo es cuando tú tienes un hijo, una hija que viven de tal manera que tú dices, that's my boy, ese es mi hijo, esa es mi hija, ¿no? Esos me reflejan a mí, esos traen honor a mí, esos me honran a mí, esos traen gloria a mí porque son mis hijos. Son reflejo. Quizás para nosotros pueden ser un reflejo mejor que nosotros mismos. Pero para Dios no hay nadie mejor que Dios. Pero un reflejo legítimo, santo, puro de hijos que glorifican a Dios. Tú sabes que Jesús hizo eso perfectamente porque Él es el unigénito, el único hijo legítimo de Dios. Todos nosotros somos adoptados de Dios. No somos igual que Jesús, solamente hay uno. El unigénito de Dios. Pero nosotros por la gracia de Dios a través de Jesucristo somos adoptados. Bueno, esto es lindísimo. Pero después de comunicarnos lo que Dios ha hecho, entramos a la segunda sección de esta gran elaborada oración. Después de comunicarnos lo que Él ha hecho para todo aquel que cree en Él, ahora nos entrega lo que tenemos, lo que hemos recibido como resultado de ser parte de la familia celestial. Eso comienza en el versículo 7. Y en el versículo 7 tenemos lo primero, y es que en Él, y esta frase se repite aquí varias veces, en Él, en Cristo, tenemos redención, versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Tenemos redención. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito de su propósito en Él, con mira a una buena administración en Él, o decir, con cumplimiento de los tiempos es reunir todas las cosas en el cumplimiento de los tiempos en Cristo. Como dice ahí en el último versículo 10, tanto que las cosas en el cielo como en las tierras, todas están reunidas en Cristo para la gloria de Dios. En Él tenemos redención. ¿Qué significa redención? La primera de estas 3, redención es una palabra que comunica un punto central del Evangelio. Esa palabra redención comunica una liberación efectuada mediante el pago de un rescate. Dios pagó algo por nosotros. Somos comprados. Pero esa compra ha traído a nosotros liberación, obtenida porque Él pagó un precio por nosotros. ¿Cuál es el precio? Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos esta liberación. Libres, como dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, le pertenecen a Dios. Hermanos, quiero decirte, si lo puedo decir tan simple, no existe mejor liberación que ser comprado. Porque hay muchos que quieren liberación, libertad, pero libertad para hacer como quieren, cuando quieren, vivir bajo su propia tutoría, su propia autoridad, su propia voluntad. Pero eso no vale de nada porque nosotros no somos Dios.
Pero no existe mejor liberación que ser comprado por Dios, que ser posesión de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. No existe mejor liberación que ser suyos. No somos de nosotros mismos, le pertenecemos a Él. No hay mejor libertad que ser de la casa de Dios. Somos de Él. Él es nuestro dueño. Somos parte de su familia. Nos identificamos con Él. Hermanos, esto es glorioso. Esto es exclusividad. Esto no es esclavitud. Esto es libertad verdadera. Es ser hijos legítimos de Dios. Es formar parte de no solamente algo hermoso, pero de lo más hermoso que jamás ha existido. Ser parte de la familia de Dios. Someternos unos a otros en esta relación como si fuera una relación matrimonial. No es perder la vida, hermano. Es ser esclavos unos de los otros en el sentido más glorioso que tú pudieras pensar. Es tener una vida más plena en la cual soy ahora completado y acompañado por mi cónyuge. Yo estoy casado y le quiero asegurar que mi esposa Diana no me ha quitado nada, sino me ha dado mucho más, ¿no? En esa unión, yo soy de ella, ella es mía. Hay bendición, hay gozo, hay plenitud, hay relación, porque ahora hay fidelidad, hay hermosura, hay santidad, hay pureza. Hay todas las cosas porque están hechas en un sentido glorioso que Dios ha establecido. Somos uno. Y nosotros somos llamados como creyentes. Hemos sido no solamente llamados, pero Dios ha hecho obra a hacernos a nosotros unos en Cristo Jesús. Hermanos, ser redimidos. En Él tenemos redención. Esto es especial. En Él tenemos esto. Pero también en el versículo 11 nos dice también que en Él tenemos herencia. En Él hemos obtenido herencia, dice el versículo 11 en adelante. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, Dios. A fin de que nosotros, que fuésemos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Este versículos 11 y 12. ¿Qué es tener una herencia? Esto segundo. Primero, somos redimidos. En Él tenemos redención. Pero segundo, tenemos herencia. En Él hemos obtenido una herencia. Yo no sé de ti, pero ¿qué te han dejado tus padres? ¿No? ¿Has recibido mucho, poco? ¿Y los padres de ellos? Algunas veces las herencias pueden contarse en objetos, en dinero, en casas o un carro. O algunas veces una herencia se puede contar en que sus padres han sido fieles y honrosos y tienen un nombre bueno, ¿no? O quizás por su estilo de trabajar y ser fiel y uno lleva eso con uno y uno es trabajador y fiel y tiene un carácter desarrollado por cómo ha sido tratado y dirigido y por seguro engendrado. Tenemos el ADN de donde procedemos. Tener una herencia, hermanos, no es complicado entender. Todo lo que le pertenece a Él, a Cristo, el Hijo de Dios, el Rey, ahora viene a ser mío también. Esta herencia es superlativa. Es espectacular, es sin fin, es gloriosa. Como lo que es mío también es de mi esposa, de igual manera lo que es de mi Salvador ahora viene a ser mío como su iglesia. Su herencia es mi herencia. ¿Cuál es tu herencia? Él es el Hijo amado por Dios. Segunda de Pedro 1:17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios se
tiene orgullo de sus hijos, tiene amor por sus hijos, se goza en sus hijos. Bueno, mejor dicho, en su Hijo Santo. Pero a causa de Jesús, ahora nosotros tenemos la misma herencia. ¿No? ¿Tú sabes lo que pasa con el joven mete el gol? ¡Ese es mi hijo! ¡Ah! ¿No? Cuando fracasa, no sé de quién será ese. Pero Dios no es así. Dios no es como nosotros. Él aun cuando caemos, tú eres mi hijo amado. Yo te cuido, yo te rescato, yo te levanto, yo te restauro. Yo no te dejo. Y nosotros entendemos eso también como padres. Que aun en los fracasos y los errores de nuestros hijos, no cesa el amor, no cesa la bendición, no cesa la búsqueda, el deseo, la oración con la cual termina este capítulo. Señor, abre sus ojos para que no caigan otra vez. Señor, abre su entendimiento para que anden de manera que te agraden a ti. Señor, opera en estas vidas. Esta es la oración de Pablo para Efesios y por extensión nosotros. Cuando entendemos, amados y amadas de Dios, que en Él hemos obtenido herencia eterna, entendemos que somos de igual manera amados por Dios. Somos como hijos para alabanza de la gloria de su gracia. Que vivimos exaltando la gracia de Dios, la gloria de Dios, la bondad de Dios, la magnificencia de Dios. Aun cuando caemos, hermanos, como dice la palabra, que nadie os engañe, aunque nosotros no somos fieles, Él sigue siendo fiel. El que dice que no tiene pecado es mentiroso, porque el que confiesa sus pecados, ¿no? Él es tan bueno, tan glorioso, que Él no solamente perdona sus pecados, pero lo limpia de toda inmundicia. El que reconoce a Dios y dice, Señor, no hice como debía hacer, no estoy andando como debo, el amor de Dios como ser sobreabunda. Donde abunda el pecado, la gracia abunda más, dice Romanos. Las bendiciones de Dios, hermanos, no van en minoría, van en aumento. Pero estamos hablando más que bendiciones, estamos hablando ahora de una herencia correcta y gloriosa. ¿Qué son nuestros hijos sino reflejos de nosotros mismos? Y son el gozo de nuestros ojos. Yo me acuerdo cuando vi a mis hijos pequeños nacer. ¿Cuáles son las cosas primeras que hacemos como padres? Yo creo que tienen mis ojos. No, mira, esa es mi nariz. Y yo tengo una nariz grande, no me gusta tanto. Tú sabes, cosas así. Mira, tiene mi pelo. Mi pelo ya no es como era, pero era muy hermoso cuando era joven. ¿No? Es decir, miramos las cosas que son de nosotros en ellos y son una gloria, son un gozo, ¿no? Especialmente si tú eres Dios y tú estás viendo tus perfecciones reflejadas en tus hijos. Dice Proverbios 17, corona de los viejos son los nietos y la obra de los hijos sus padres. Reflejan lo mejor de nosotros y como hijos de Dios reflejamos nosotros la hermosura y la gloria de su gracia. Es lo que está diciendo en este pasaje. Para alabanza de la gloria de su gracia. Y no solamente, hermanos, descubrimos aquí que en Él tenemos redención y que en Él hemos obtenido herencia, pero cuando llegamos al versículo 13, descubrimos que en Él fuimos sellados con el Espíritu Santo. Esta tercera parte de esta elaboración que Pablo nos guía aquí, mostrándonos qué es lo que hemos obtenido como resultado de lo que Dios ha hecho. Esto es lo que Él nos ha dado. Nos ha dado redención, nos ha dado herencia. Y también, gloriosamente, y para su honra y gloria, hermanos, no depende de nosotros, sino depende de Él. Nos ha sellado, nos ha dado seguridad, porque es el Espíritu de Dios que está operando esto en nuestras vidas. No depende de ti, no depende de mí, depende de Dios. Y esto es glorioso. Versículo 13, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, del Evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿qué pasó?
fuiste sellado en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Es decir, estamos seguros en el Señor. Algunos fallan en entender verdades bíblicas porque la mente humana no capta estas cosas, pero yo no puedo perder mi salvación. Imposible. Y te digo por qué. No porque amado es bueno, pero porque Dios es bueno. Yo no soy salvo por amado, soy salvo por gracia. Yo no soy salvo por lo que he hecho o lo que no he hecho, soy salvo porque hay uno que dio su vida por mí. Y aún la fe que tengo en Él ha sido un depósito de parte de Él en mi vida por su Espíritu Santo, para que yo crea en Él, para que yo dependa de Él. Y ese mismo Espíritu Santo nos dice aquí que nosotros en Él, en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo, protegidos, guardados. Es una garantía de nuestra herencia. Y notemos, hermano, que todo esto que hemos estado mirando, redención, herencia y ser sellado con Él, es todo en Él. Porque no solamente hemos creído y estamos aquí distanciados, pero al creer, Dios nos ha depositado en Cristo. Él es parte de nuestra protección. Dios es Dios, el Espíritu Santo es Dios, Jesucristo es Dios, el Padre es Dios y nosotros estamos protegidos por Dios mismo. Nada me puede separar del amor de Dios, sea muerte o enfermedad o dolencias, ni yo mismo. Dios ha asegurado mi herencia, ha asegurado mi redención. Dios ha asegurado por el sello de su Espíritu Santo esta gran salvación. Es en Cristo, es en nuestro Salvador, es en nuestro Señor Jesucristo que obtenemos estos increíbles beneficios de ser hechos hijos de Dios. Bueno, eso es lo que Él elabora. Pero al finalizar de esta realidad, y no ha terminado su hablar todavía, pero ahora termina esta oración larguísima de 12 versículos. Ahora Él ora. Queremos ver su oración, que es la culminación de este capítulo. Porque Pablo torna a orar por aquellos que han recibido esta adopción para ser hechos hijos de Dios. Ahora quiero que entendamos, amado, Pablo ora para que estos cristianos no solo conozcan, sino que experimenten verdaderamente en sus propios huesos, en su mente, en su corazón, el poder del Evangelio. Es una cosa captar el Evangelio y creer el Evangelio. Es otra cosa experimentar todo el poder y la realidad del Evangelio, de la obra de Dios. No solamente que Él me llame santo, porque experimente santidad. No solamente que Él me aparte del pecado, porque yo me encuentre corriendo apartado del pecado. No solamente que cambie mi corazón y mi mente de no desear las cosas que antes yo deseaba, pero reemplazarlo con un amor y una mente y un corazón que ama cosas que nunca había yo amado y deseado. Cosas que verdaderamente tienen valor. Todo lo bueno, todo lo aceptable, todo lo lindo, todo lo hermoso. En esto pensad, y la paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento estará con vosotros. Mantened vuestras mentes en Jesucristo. Filipenses capítulo 4. Ora para que experimentemos la eficacia, el poder que resucitó a Jesucristo mismo. Lean esto conmigo, aquí llegando a la culminación, la oración de Pablo. Versículo 15. Por esta razón, por lo que Dios ha hecho, por lo que Él predeterminó desde antes de la fundación del mundo, por lo que ha logrado a través de su Hijo, redención, salvación y todo lo que vimos en esos momentos, por esta razón, también yo, Pablo, habiendo oído de la fe en Él, Señor Jesucristo, que hay en vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, hago dos cosas. Una, no ceso de dar gracias por vosotros. Qué bueno es la obra de Dios, amén. Ay, gracias, 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 Dios.
Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Qué bueno que Dios ha sido para con nosotros. Amén. Doy gracias por vosotros. Y entonces dice, esa es la primera cosa. Doy gracias constantemente sin cesar, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Y lo segundo, versículo 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él, de Jesucristo. Padres, pongan atención, esto te lo puedo ilustrar bien simple. Nacieron tus hijos, viste su hermosura, ahí están comenzando sus primeros pasos en su hogar. Cuán agradecidos estamos a Dios, que salieron con todos los 10 deditos, amén. Sanitos y bien. Gracias, Señor. Señor, ahora oro, pido, Señor, que anden bien, que caminen bien, que no fracasen. Suplico, Señor, con todo lo más profundo de mi corazón, que vean, que entiendan, que tengan espíritu de sabiduría, que sus ojos sean abiertos, que tengan revelación, que tengan mejor conocimiento de lo que Dios ha hecho, de quién Él es en darles vida. Estamos hablando aquí de vida espiritual. Que Dios nos entregue o sea capacidad para ver. Pregunta, ¿tú tienes los ojos abiertos en esta mañana? Bueno, yo sé que los veo. Bueno, la mayoría, vi algunos cerrados por un momento. Sí. Tú no ves lo que yo veo de aquí, yo veo mucho más que tú ves. Pero, dicho como sea, hermanos, estos ojos naturales no son suficientes. Dios abre ojos que el hombre no puede abrir. Dios abre oídos que el hombre no puede abrir. Dios puede darte oídos para oír y ojos para ver lo que nadie ha visto y nadie ha oído, porque Él es Dios. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él, de Jesucristo. Dios quiere que veamos al Hijo, porque cuando vemos al Hijo mejor y mayormente, somos cambiados, somos transformados a esa imagen. Y Pablo lo dice, lo elabora en el versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis. Y nos dice 3 cosas principales que la vamos a ver aquí culminando. Pero ¿tú sabías que hay un milagro interesante de los ojos del ser humano y de cualquier animal en particular? Que es un instrumento que funciona perfectamente y nunca tiene visión hasta que no tiene luz. Sin luz, estos 2 ojitos que tengo aquí no tienen propósito ni función. Pero cuando Dios ilumina, que es lo que nos dice aquí, que los ojos de vuestros corazones sean iluminados, que la luz que desciende y procede de Dios solamente llegue a estos ojos, que veamos lo que todavía no hemos visto. Dice la Escritura que ahora vemos en lo oscuro, como espejo oscuro, en parte conocemos, en parte entendemos, pero un día Él va a abrir nuestros ojos y veremos todo exactamente como es y seremos igual a Él, transformados. Yo espero ese día. Porque todavía yo sé que hay muchos límites aquí. Pero no obstante, oro, Señor, aquí y en donde estamos ahora, abre nuestros ojos. Me uno a la oración de Pablo. 3 cosas que nos enseña aquí son simples. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? ¿Cuáles son las riquezas que tenemos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder que Él ha operado y tenemos en nuestras vidas? Esperanza, riquezas y su poder. Se lo leo, versículos aquí en Efesios son lindísimos, ¿no? Nos enseñan esta gran y preciosa y gloriosa verdad. ¿Están conmigo? Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es, aquí está la primera, la esperanza a que Él nos ha llamado. Esa es una de las razones que muchos creyentes, aquí seguro en esta congregación y por toda la faz de la tierra, creyentes, legítimos hijos de Dios, viven vidas menos de lo que deben ser. Porque no tienen la esperanza a lo que Dios los ha llamado. ¿Tú sabes que Dios nos ha llamado a algo grandísimo en esta vida y la porvenir? Esperanza a la que Él nos ha llamado. Y segundo, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la esperanza, amados? ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? Segunda Timoteo nos dice esto,
capítulo 1 de 2 Timoteo, versículos 9 y 10. ¿Quién nos salvó? Hablando de Dios. Y nos llamó ¿con qué? Con llamamiento cotidiano, general, pasajero. Con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, no lo que hicimos o no hicimos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos, antes de la fundación del mundo, que hemos visto aquí en Efesios 1. Versículo 10. Pero que ahora se ha manifestado, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Antes que se apareció y se manifestó Jesucristo, nosotros no entendíamos esto, ni los antiguos entendían quién iba a ser este Mesías. Pero cuando Jesús se manifestó, Juan dice en su gran evangelio, no, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entonces dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos, nuestros ojos fueron abiertos, tuvimos esperanza de una humanidad diferente a lo que habíamos vivido, porque vivíamos vidas encarceladas, condenadas, controladas por el pecado, aun queriendo y deseando ser mejores, no podíamos, pero vimos la verdad, vimos la gracia de Dios. Vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas, que Dios envió a su Hijo, ha venido, ha vivido la vida perfecta que no podíamos vivir, ha muerto la muerte perfecta, pagando el precio perfecto por todos nuestros pecados, y ha resucitado el tercer día, y ha ascendido al Padre y regresa por nosotros un día, y todo aquel que deposita su fe en Él tendrá esta realidad, esta herencia, experimenta esta redención, esta salvación. Hermano, yo quiero decir aquí que yo glorifico a Dios por llamarme al ministerio. Yo pudiera haber vivido una vida muy barata, muy vacía. Yo honro a Dios. Le doy gloria a Dios. Ayer me encontraba en una mesa con varios hermanos, estábamos compartiendo y empezamos a hablar de nuestra pasada vida, cuando trabajábamos, al menos para mí, en el mundo secular. Yo lo llamo los años que yo trabajaba para Faraón. ¿Tú sabes lo que es trabajar para Faraón? Ser un esclavo. ¿No? Y aunque yo entré al negocio de sistemas, soy un programador por preparación y por ejercerlo por muchos años, en una época donde esto era una novedad, y estuve programando y me encanta ese mundo, aprendí mucho. Cuando Dios me llamó a salir de eso, hermanos, qué bendición. Yo fui profesional. Trabajé por muchos años como un programador de sistemas, hasta que Dios, por su infinita gracia y amor, me llamó y me entregó una vida nueva, un propósito nuevo, vivir y trabajar sirviendo al Rey verdadero. No a Faraón, sino a Cristo, mi Señor y mi Salvador. Pero hermanos, yo no soy el único. Todos nosotros hemos sido llamados a servir a Dios, amén, a vivir por Dios, a entregar nuestras vidas por Él. Y Pablo está reconociendo esto en una forma gloriosa. ¿Cuál es la esperanza verdadera de los hijos de Dios? No es vivir para este mundo, es vivir para Dios. Hermanos, te quiero decir, y te lo digo sinceramente, todo el dinero y la riqueza de este mundo no pueden compararse con aquello vivo y real que Dios ofrece a los suyos. Porque lo que Dios ofrece no es temporal, es eterno, es glorioso. Vivimos aquí con la mirada ya, cumpliendo la obra aquí que nos han encomendado, que sea una obra que no termina, que muestra cumplimiento. ¿Alguien conoce del pastor David Jeremiah de un ministerio que se llama Turning Point? David Jeremiah. Momento crucial, se puede traducir Turning Point. Él dice esto: nuestro mundo se centra en la búsqueda de lo temporal. Lo digo otra vez, nuestro mundo se centra en la búsqueda de lo temporal.
Y no importa lo que tenemos, adquirimos o logremos en esta vida, todo lo que perderemos, todo lo perderemos cuando la vida llegue a su fin. Cada bendición que este mundo nos ofrece es una bendición que no podemos retener. Es una certeza. Solo las bendiciones eternas dadas por Dios, reservadas para nosotros en lugares celestiales, en Cristo Jesús, esa herencia gloriosa, se puede retener. A lo cual yo tengo que añadir, hermanos, solo aquellos que es eterno puede llevarte contigo. Solo aquello que verdaderamente tiene valor eterno. Eso tiene recompensas eternas. Pablo lo dice así en 1 Tesalonicenses 2. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? Hablando de esperanza. ¿O cuál es nuestro gozo o corona de cual yo me glorío? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo a su venida? Vidas salvas por gracia. Vidas rescatadas. De ningún valor es tener un hijo que se pierde. Tener un familiar que... Oh, pero qué valor es cuando nosotros entregamos nuestras vidas. Y no es que yo pueda salvar a nadie, tú tampoco. Pero que digamos, Señor, para esto tú nos has dejado en este mundo. Para profetizar, declarar que tú eres el único verdadero, glorioso, digno de ser seguido. Para que el mundo vea y entienda en palabras y en hechos y en todo sentido que podamos comunicarlo. No hay otro digno de ser alabado, exaltado, glorificado. Solamente hay uno y ese es nuestro Rey glorioso Jesucristo, su Padre, nuestro Dios real y verdadero. Así que no solamente, hermanos, nos habla de esperanza, también nos habla de riquezas. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos? Bueno, hay muchas riquezas y no tengo tiempo para tocarlas en esta mañana. Pero entonces termina hablando en versículo 19, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales? ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? De esto tuviéramos que hablar mucho, pero no tengo tiempo. El poder de Dios, hermanos, es levantarse de entre los muertos. Esto es extraordinario. Jesús lo dijo, nadie me quita la vida, sino yo mismo la pongo. Y oigan sus próximas palabras. Todo poder tengo para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Quién es el que resucitó a Cristo? ¿Cristo? ¿Quién es que levantó a Dios entre los muertos? Dios mismo. No podían, dicen Hechos, no pudieron, intentaron matar al autor de la vida. Tú no puedes matar al autor de la vida. Que murió físicamente, que fue separado de su Padre, un misterio glorioso, eternamente grandísimo, que Él sufrió lo que yo tenía que sufrir. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Pero que no, la tumba no lo podía retener, también cierto. ¿Y por qué no lo podía retener? Por el poder glorioso, extraordinario, que Él nos ha depositado en nosotros. Nosotros tenemos este poder en nosotros. Y Pablo está orando, Padre, que vean, que entiendan la esperanza que tienen. Que vean, que entiendan, hermanos, las riquezas que Él los ha entregado. Y que vean, que entiendan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder que opera en nosotros. El poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, hablando de Jesucristo. Y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que es todo y llena todo. Que Dios nos conceda, hermanos, meditar, entender esta declaración gloriosa
que Dios ha hecho, que nos muestra lo que Él ha hecho por nosotros, lo que tenemos. Si tú has depositado su fe en Jesucristo, todo esto es tuyo. Si no, entrégale hoy tu vida. Que no baje el sol antes que tú digas, sí, Señor, rindo mi vida delante de ti. Ven a Cristo en fe y arrepentimiento. Y Él te recibirá y lavará tu vida y te transformará para que seas un hijo legítimo suyo. Y lo hará para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual somos hechos aceptos en el amado. Este, amados, es el plan glorioso maestro de Dios para con nosotros. Les leo un versículo antes de orar. Y vamos a cantar juntos Jesucristo basta. Juan 15 dice así: vosotros no me elegisteis a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os diseñé para que vayas y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Así es nuestro Dios. De principio a fin es su obra. Padre, te pido en esta mañana, como comenzamos orando, aquí ahora también concluyendo, que tú, Señor, levantes nuestros ojos a ver quién tú eres. Padre, ayúdanos a vivir más allá de esta vida. Es tan barata, tan vacía, tan ligera. Corre tan rápida, Señor, y pasa. Pero queremos vivirla para ti. Te pido, Señor, que tú despiertes en cada uno de nosotros conciencia. Que tú, Señor, nos saques de nuestro diario vivir y que vivamos para ti, para la gloria de tu gracia, Señor, para la obra tuya, Señor, para la alabanza tuya y que tú seas visto. Gracias, Señor, por este magnífico capítulo, este estilo poético que nos enseña, Señor, la grandeza de quién tú eres y lo que tú has hecho. Y ayúdanos a verte, porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie a quien podemos ir, no hay nadie que pueda hacer esto en nuestras vidas. Y en este día, Padre, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Como hizo Pablo, doy gracias siempre por vosotros, por lo que Dios ha hecho. Pero también pido, Señor, ilumina, abre los ojos más, enséñanos más, muéstranos más de quién tú eres, para que nuestra esperanza sea grande y viva, para que, Señor, experimentemos estas realidades y que tú seas más visto y más glorificado. Todo esto lo pedimos, Señor, confiado que esta es tu voluntad, a causa de tu beneplácito, tu deseo. En el nombre de Cristo lo pedimos.